si ya me equivoqué en la fecha y tengo que volver a revisar otra vez toda la información, etcétera. Entonces, la idea, pues, es aportar y poder ayudarles a que se simplifique y que realmente poderse dedicar a hacer negocios y no estar haciendo talacha, ¿no? De todo el tiempo. Entonces, déjenme, les voy a compartir pantalla. Ahí me dicen si ya, cuando vean mi pantalla, Jorge. Efectivamente, amigo, ya cargó. Ok, perfecto. Bueno, pues es una herramienta bastante sencilla de usar, muy simple, donde nos vamos a validar con nuestro correo electrónico y nuestro número de afiliado de UPIM. Y simplemente le vamos a dar por siguiente y vamos a poder empezar a capturar. Primero, aquí vamos a tener un listado de todos los documentos que vamos a poder generar. Esto se va a ir integrando, se van a ir agregando conforme se vayan liberando. Ahorita nada más estamos en espera ya de que queden bien aprobados por Profeco para ya integrar los demás documentos. Pero vamos a poder ir integrando otro tipo de documentos, aunque no sean exactamente el contrato, digamos, el contrato de autorizados por UPIM, por Profeco. Puede ser que haya otro tipo de formatos, otro tipo de solicitudes que se vayan requiriendo. Entonces, esto es algo hecho para ustedes con el objetivo de simplificarles. Entonces, aquí elegimos qué es lo que vamos a querer generar. Podemos elegir uno o varios de los documentos. Y aquí, por ejemplo, seleccionamos información a registrar. Nada más de los puros contratos que se están haciendo con la Profeco, pues son un chorro de datos y a veces quien está generando el contrato, bueno, pues el vendedor puede ser una persona física, puede ser una persona moral o puede tener un apoderado legal. Igualmente con el comprador, el dato del profesional inmobiliario de todos ustedes. Existen los datos de la propiedad, datos del contrato y todo eso, pues tenemos que recolectar información y luego ir armando cada contrato. Entonces es algo muy agotador. Aquí sencillamente vamos a entrar cuando ya vayamos a capturar datos del vendedor. Ponemos siguiente y nos dice qué tipo de vendedor. Ah, pues es una persona física. Siguiente. Y entonces aquí ya empezamos a agregar los datos, ¿no? Vamos poniendo ahí ¿no? La nacionalidad, en fin, simplemente le vamos a poner ahí la información y le ponemos siguiente. Bien, y luego decimos, ok, queremos dar ahora datos del comprador, ¿no? O si quisiéramos modificar, decir, ¿sabes qué? Mira, es un vendedor, pero no, siempre va a ser persona moral. Bueno, pues nos vamos aquí y elegimos la otra opción, o si tiene un apoderado. Aquí podemos decir, ahora vamos a capturar los datos del comprador. También elegimos, ¿no? Que va a ser persona física, moral. Siguiente. Y capturamos los datos. Este es el trabajo que vamos a tener que revisar, básicamente. Y así, vamos llenando toda nuestra información. Si queremos llenar los datos de la propiedad, que es un terreno, es un departamento, casa, habitación. Siguiente, ya. Vamos terminando de llenar todos los datos. Y entonces ya nos vamos a enviar y salir. O sea, ya elegimos qué documentos necesitamos, llenamos los datos que queremos. Siguiente. Y le ponemos enviar. En ese momento nos va a estar ya llegando en un par de minutos. Nos llegará por correo electrónico los diferentes documentos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este que es el contrato para adhesión de promesa de compraventa de vivienda, ¿no? Y entonces ya nos va a llegar nuestro contrato con toda la información perfectamente llenado. Y así, eso es lo que nos va a tomar de tiempo, elaborar nuestros contratos y demás documentos. La ventaja es que una vez registrando la información, pues ya si nosotros necesitamos generar otros formatos, documentos, todo, solamente capturamos los datos, decimos qué queremos generar y automáticamente ya los vamos a tener. Entonces, esta es la herramienta que ya va a estar liberada para la próxima semana. O sea, esto ya está prácticamente listo. Y más adelante
Ahorita digamos que es esta versión que es la gratuita, pero estamos trabajando en una versión que va a tener un costo muy accesible para los que les interese. Y por ejemplo, aquí van a poder, ya es diferente y yo estoy haciendo contratos, estoy manejando la información, pero ¿cómo la quiero administrar? Yo tengo mis clientes y luego esos clientes me vuelven a pedir otro contrato y entonces tengo que volver a llenar todo, ¿no? Con esta versión especial, pues ustedes van a tener su catálogo de clientes a los que ya les han hecho sus contratos, ya con toda su información. Van a poder editar y actualizar esa información. Van a tener su catálogo de contratos, de los contratos que ya se han generado. Contratos o documentos, ¿no? Que ya han generado. Y van a poder generar en cada uno de los documentos, van a poder generar verlo en PDF directamente desde el celular o desde la computadora, ¿no? Todo esto funciona tanto en celular como en computadora, donde estén más cómodos para trabajar. Van a poder ver sus formatos de documentos y de aquí mismo del teléfono ya enviarlo por WhatsApp o generar un correo electrónico. Entonces, la idea es que realmente sea totalmente sencillo y que sea otra dinámica de lo que actualmente se dedican horas y horas y horas de trabajo y mejor dedicar ese tiempo pues a hacer negocios, ¿no? Que es para lo que todos estamos aquí. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud. Vemos que Irsa Acevedo tiene levantada la mano. Irsa, si quieres hacer tu pregunta. Bueno, hola. Jorge, buenas tardes. Hola, Irsa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jorge. Estaba que al principio no escuchaba yo el sonido, por eso había levantado la mano. Pero bueno, nada más preguntando, escuché hace unos días otra conferencia de una funcionaria de Profeco y decía que no deberíamos tener bases de datos de clientes ni compradores ni vendedores porque incurríamos en otro tipo de revisión como de certificación de privacidad de datos que tendría que ver con la seguridad de nuestros servidores y en fin, como que otras cosas ya más de aspectos tecnológicos. Entonces, ahorita que veo la plataforma y que estamos descargando ahí la información de compradores y vendedores, no sé si estemos incurriendo en algo que no esté permitido. Claro, mira, mientras que la seguridad cibernética sea la adecuada, en que en el momento en el que llega a haber una brecha y hay acceso a la información que es privada, está protegida, como bien dices, sí pudiera ser sancionado, pero en este caso, si lo van a subir en la página de la asociación, los responsables seríamos nosotros. Y además, el uso que se le está dando la información y para lo cual también es una exigencia por la norma la firma del aviso de privacidad, es que no podremos poner a disposición la información de nadie. De hecho, yo quiero hacer una mención aquí en este programa que se está grabando, que existe una ambivalencia y una contradicción en los contratos que están registrados en la Profeco, porque en las cláusulas menciona que hay que tener la documentación en una página web y si quieres nos podemos meter juntos. Ellos mismos en Profeco pusieron en una cláusula que hay que poner a la disposición y señalar en un link dentro del contrato en dónde va a estar cada uno de los documentos. Y esa cláusula se repite en permisos y licencias, en la escritura, en nuestro contrato de intermediación, en el dictamen estructural o en el proyecto arquitectónico. Y eso obviamente nosotros en nuestro contrato para proteger justo el aviso de privacidad y no incurrir en una falla, lo cambiamos y pusimos que sería que se les enviaría al correo
que designar el cliente y hay un espacio en el contrato, en los contratos, para que el mismo comprador, o sea, el consumidor, designe el correo al que quiere que se le envíen. Entonces, esta información que por ley se les tiene que hacer extensa, si es información que normalmente sería confidencial, pero con la norma se nos está pidiendo, se les envía a los consumidores. Los consumidores también tienen un filtro, entonces vamos a tener su información igual, no estamos dándosela a cualquiera, ¿verdad? De esta manera nos protegemos, Irsa. Ok, Jorge, gracias. Gracias, Fernando. Hay preguntas en el chat. Ok, Varias. abrir el chat. Gracias, Héctor. Buenas tardes, dice Leti, Rosario también, que gracias por la invitación. Enrique Gutiérrez, qué amables a todos. Erika, Espacio, tiene raíces, muchos saludos. Ahora sí, una pregunta, Carlos Ruiz Ortiz, ¿se puede firmar de manera virtual? Hay una norma, Carlos, que se llama la NOM 151, que le da la autorización a las prestadoras de servicio de certificación, que se les conoce coloquialmente por sus iniciales, las PSCs, y que sí, efectivamente, ante la ley se reformó que mientras que se firme con la FIEL, es decir, la firma electrónica que avala la Secretaría de Administración Tributaria, SAT, sí es totalmente legítimo y tiene el mismo valor esta firma FIEL que una firma autógrafa. Entonces, efectivamente, si lo haces a través de una PSC, con la FIEL nada más, porque hay otras que ofrecen con unos datos biométricos, etcétera, eso todavía no tiene la misma validez que una FIEL. Hay que tener cuidado con eso, Carlos, y si quieren, yo me comprometo a dar una plática al respecto con una prestadora de servicios digitales de certificación y un notario junto con un abogado, ¿qué les parece? Y vamos agendando esta plática para la próxima semana o en 2 a más tardar, porque ya ahora sí ya tenemos varias personas que quieren dar masterclasses, igual y vamos a tener que dar 2 a la semana, pero esta vayan anotando y sí es importante porque para allá va el sector, ¿no? Entonces ya con la norma, sí es un hecho que se puede firmar de manera digital. Paso a la siguiente pregunta, dice Maritza Zuckerman, ¿cómo entramos a esa página? Muy fácil, con su número de afiliación, ¿verdad, Fer? Tú explícales cómo está esta parte, ¿cómo entramos, Fer? Mira, ahí desde la página web de UPIM van a poder, así como tienen el acceso para entrar a lo de los grupos, etcétera, ahí mismo van a tener ese acceso para esa herramienta y ahí nada más se validan con su número de afiliado y su correo para que ahí les llegue la información que generan los contratos. Entonces, así de sencillo, como dice Fernando. Es cuestión de que tengan a la mano y que estén activos, porque en el momento que están inactivos, pues ya no van a poder ingresar. Un beneficio más que les estamos dando con la automatización, que por lo que me contaba Fernando, yo creo que va a ser hincapié al final, tendrán esto gratis, pero un sistema mucho más complejo dentro de esta plataforma, que al parecer sí será con cobro. Pero mientras tanto, mientras llenen contrato por contrato, lo pueden hacer de manera gratuita con este formato, en esta plataforma, que es a través de esta dirección de la optimización de recursos con Sonatic que ofrece Fernando Rueda. Luego pregunta que no sé quién se encuentra 7 inmobiliaria. ¿El contrato te lo dan en Word o en PDF? Ahorita que vimos que Fer llenó todo el formato, se lo mandaron en PDF. Fer, ¿se puede que te lo manden en Word también? No tiene caso porque es un contrato de adhesión, pero esa es la pregunta. Eso ya nada más sería una decisión a tomar, pero podría ser en PDF más en Word aparte, ¿no? Sin problema. Sin problema. Ahora, yo lo que recomiendo es que no le muevan un contrato de adhesión, por lo menos para los de la NOM, porque este sistema se podrá utilizar para cualquier contrato, ¿no? Y eso ya lo hablaremos con Fernando, pero ahorita lo que estamos dándoles de manera gratuita es que para los 5 contratos que ya tenemos para aprobados con Profeco, puedan llenar los formatos y que de manera inmediata, como lo vieron ahorita en cuestión de 3 minutos, ya se llenen sus contratos. Y como son de adhesión, pues no les conviene moverle ni una coma, nada más llenarlos con este formato y listo para que no se invaliden. En el momento que cambias una palabra,
que cambias una cláusula, que le cambias una coma, que le mueves lo que sea, el contrato automáticamente queda invalidado y entonces estás saliéndote fuera de la ley, que es esta normatividad que impulsa a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor, PROFECO, con la Secretaría de Economía. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Yo diría que para los contratos de la NOM, pues nada más se manden PDF para evitar que la vayan a regar sin querer, que le vayan a mover, pero para otro tipo de formatos como carta de entrega de bienes inmuebles o no sé, lo que requieran ustedes en cuanto a lo que tengan de documentos en contratos que no sean de la norma, como uno de mediación para otra operación que sea más complicada o que no sea de compraventa de vivienda y demás, pues también lo puedan utilizar en Word, ¿no? Ahí sí no hay problema que le puedan modificar lo que quieran y se puede generar esta automatización con cualquier formato. Esa es la maravilla. Ahora dice, los datos están protegidos. Sí, no sé si estás afirmando, Mauricio, efectivamente los datos están protegidos, ¿no? Maritza Zuckerman, ¿quién se queda con toda esa información que metamos en la página? Per, nos puede Eso responder. queda en propiedad de UPIM, en la cuenta de la plataforma de UPIM. Ok, entonces, sí vamos a generar, Fer, un contrato de confidencialidad y de protección de datos para que no tengan ningún problema, ¿no? Los datos estarán ahí, nadie los va a tocar y son de la asociación, son de ustedes, de nadie más, ¿no? Para que queden tranquilos también ustedes. Dice Héctor Ortiz, estos contratos son los que nos darían en el curso del 14 de septiembre. Así es, todos los contratos que ahorita tiene Fer en sus manos, no se los hemos dado porque falta que ya nos den la confirmación nada más. En cuanto Profeco nos diga están confirmados, en ese momento se los entregamos con mucho gusto. Dice, encuentra 7 otra vez, Rus Inmobiliaria, muchas gracias a ti. Encuentra 7 Inmobiliaria, los datos que hay que subir solo los podemos ver nosotros, así es, nadie más va a poder ver los datos. Y ahí un comentario, en la versión gratuita esta que estamos viendo, lo que va a pasar es cuando ustedes ingresen sus datos, se les va a llegar también por correo electrónico ese archivo en Excel con los datos que ustedes capturaron para que los tengan a la mano, ¿no? Excelente. Quiero cederle la palabra a Alessio Ricoy, que levantó la mano para seguir con las preguntas. Está apagado tu micrófono, amigo. Gracias. De nada. Muchas gracias por darme la palabra. En un curso que tomé hace algún tiempo, mencionaban algo que está aquí en una pregunta, que dice, bueno, ¿qué pasa si los dos clientes no están de acuerdo con uno de las cláusulas que vienen en nuestro contrato de adhesión y lo quieren cambiar? Lo que explicaron, que es una pregunta para ver si estaban en lo correcto o no, es que siempre y cuando haya un registro por escrito, que podría ser a través de un correo electrónico, de que las dos partes quieren cambiar esa cláusula y que están de acuerdo con la nueva redacción de la misma, no habría ningún problema. Pero, pues, en estricto sentido, pues ya no sería un contrato de adhesión, eso me queda claro, estaríamos saliendo de la norma, pero por otro lado tampoco podemos obligar a los clientes a adherirse a clausulados pues con los que no están de acuerdo ellos mismos, ¿no? ¿Qué se hace en ese caso? Desgraciadamente, y esto es algo, Alessio, que hemos tocado en muchísimas ponencias, foros y pláticas al respecto, que créeme que de verdad yo entiendo y es algo súper complicado, porque efectivamente no podemos cubrir todas las operaciones con un mismo formato. Por más que ahorita hicimos contratos tratando de contemplar cualquier vertiente, diferenciación entre una operación y otra, protegiendo y contemplando diferentes escenarios, siempre va a pasar lo que tú estás diciendo. Y por lo mismo, es muy importante concientizar al cliente que ahora se maneja de esta manera, y es como cuando contratas una línea telefónica que firmas un contrato, ¿no? O sea, ahí no es de que te estén dando una situación en donde tú puedas
cambiar los clausulados si está en negociación. El cliente consumidor se debe adherir. Por esto existió un proceso a través de el área jurídica de Profeco, y hay veces que no vamos a estar completos para algunas operaciones con los contratos que tengamos, pero se tendrá que inscribir otro contrato, y eso es algo que no te puede salvar, aunque digan que tienes que hacer un cambio en el clausulado, etcétera. Hasta el día de hoy debe de estar inscrito en el registro de contratos de adhesión en línea el formato que vayas a utilizar para la operación que estés por realizar. Y eso es una bronca porque sí pospondría la operación, por lo menos, que es el tiempo de respuesta que tarda Profeco, de 15 días en decirte todavía, porque después de los 15 días te puede decir, no te acepto tu contrato, hay que cambiarle esto otro y esto otro y esto otro también. Y entonces, después de que modifiques otra vez, debes de volver a meter el contrato para ver si ahora sí ya te lo aceptan en el tiempo que se tarden en esta segunda vez que lo revisen. Y de ahí imagínate, ¿no? Que entonces, nada más para poder firmar el contrato de compraventa estés viendo entre 15 días y un mes y medio más de posponer una operación que no es viable para que se realice de esta manera. Entonces, desde un inicio, por eso es bien importante que sí tengamos escritos todos nuestros contratos y se les hagan extensos. Eso no lo dice en la norma, pero sí tenemos que hacerlo al momento de firmar el de intermediación, poner en las manos de nuestros clientes propietarios, y al momento de mostrar la propiedad, cuando veamos que hay un interés, también mostrarles nuestros formatos que tenemos de los diferentes tipos de operaciones para los cuales pudieran llegar a ser objeto las propiedades que tengamos en nuestro inventario. Si llegáramos a ver, entonces con ese tiempo ya nos ahorraríamos un problema de que se pudiera llegar a caer la operación, ¿no? Y en esto que hablamos de los procesos profesionales, que ahora a eso se va pues concentrar todo el profesionalismo, es simplemente la estructura, el orden, la memoria, pero sobre todo los manuales de procesos que hay que generar nosotros como profesionales inmobiliarios en este eje que es la norma, utilizando todos nuestros conocimientos, que esos no quedan exentos y que son totalmente necesarios. No porque te sepas la norma de memoria, ya eres un profesional inmobiliario, ¿no? Hay que estar buscando la capacitación, hay que estar buscando el crecimiento académico y también la experiencia y unirnos como gremio. Yo veo aquí, por ejemplo, todo esto nutre, como lo que dices tú ahorita, Alessio, para que entre todos le demos al clavo y hagamos equipos de trabajo de primer nivel en una plataforma como puede ser esta asociación, en donde nos apoyemos los unos a los otros. Gracias. Gracias a ti, Alessio. Bueno, pues voy a seguir con las preguntas y dice, los datos que subimos ya lo vimos, preguntaba para los contratos en un futuro, encuentra 7 inmobiliaria. No sé si nos puedas, por favor, aclarar a qué te refieres con esto y cómo te llamas para que de una vez. Bueno, no contesta, encuentra 7 inmobiliaria, y tengo a Alejandro Avilés, que ahora es delegado también de la asociación. Mi querido Alex, por favor, ¿cómo estás, amigo? Tienes el micrófono apagado, ¿eh? Ya, perdón, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Todo bien. Perdón, llegué yo un poquito tarde, pero vi la pregunta anterior. ¿A cuál de los contratos se refiere? ¿Al de intermediación o al de compraventa? ¿O a qué contrato quieren cambiar la cláusula? Él se refiere a cualquier contrato de adhesión que ya esté inscrito en donde se requiera cambiar una cláusula. Ah, ya. Ok. Bueno, digo, porque si es el de compraventa, te digo, el de compraventa, yo registré uno de compraventa en Profeco, y quien viene como comprador, pues soy yo, y yo no soy el comprador. ¿Sí me explicó? O sea, entonces, creo que a nosotros, a los agentes inmobiliarios, nos aplica únicamente el de intermediación. Ese es
mi punto de vista. Si quieres, ahorita lo platicamos. Pero, por ejemplo, para lo que decías de no retrasar las operaciones de compraventa, pues yo no sé, digo, este video va a ser nada más para los de aquí de la asociación, ¿o lo vas a publicar? Se publica para todo el mundo y se queda grabado y hay mucha gente. Bueno, ahorita somos 63 personas. Pero de UPIM nada más. Bueno, ya, pues es que por ahí hay otras salidas que pueden existir, pero pues eso ya lo vemos con los UPIM si quieres. Claro, con mucho gusto. Mira, ahorita el convenio de colaboración nacional que estamos firmando con Profeco contempla algunos puntos que tal vez puedan ser algunas vertientes de lo que pues se tiene hablado y se ha dado a conocer en distintos medios y con distintas organizaciones, asociaciones, etcétera. Cada convenio marco de colaboración tiene sus distintos clausulados y es un trato diferente. Entonces, en cuanto yo firme, también ya les podré decir, pero lo que yo veo, mi Alex, efectivamente, ahorita lo que tú puedes registrar, pero es un contrato que no es un contrato tipo, y para eso te cuesta 1,953 pesos. El contrato tipo de Profeco es el que tú mencionas. Ahí tiene el espacio solamente para que tú puedas registrarte como el comprador, ¿verdad? O como el propietario. Y los que nosotros realizamos tienen un espacio para que obviamente se nos proteja a nosotros, se hace referencia al mismo contrato de intermediación y lo vimos como un paso indispensable, siendo que como profesionales inmobiliarios, pues debemos de tener estas herramientas también y qué mejor que estén interrelacionadas unas con las otras para dar una mejor certeza y un blindaje jurídico a las operaciones, ¿no? Entonces, igual y... ¿sí? A ver, ahí entonces sí, al que yo me refiero precisamente es el tipo. Pero entonces en un contrato no tipo de compraventa pudiera, o sea, y es lo que estás haciendo con los contratos para registrar ante Profeco, pudiéramos aparecer como asesores inmobiliarios en ese contrato compraventa y que aparezcan las partes del comprador y el vendedor. ¿A eso te refieres? Sí, te lo voy a hacer llegar, tú que eres abogado, Alejandro Avilés, lo recomiendo, una gran persona, lo conozco hace mucho, se acaba de inscribir con nosotros como delegado, entonces igual cualquier duda, Alex, te lo voy a echar también para que te puedan consultar, y efectivamente, no, esto nada más es cuestión de que ya quede en papel para que yo pueda darles la buena noticia de cómo es que vamos a utilizar estas herramientas que son los formatos de trabajo, contratos de adhesión de Profeco, pero así es, o sea, viene en nuestro contrato de compraventa el espacio con nuestro número de afiliado de la asociación, nuestro nombre como profesional inmobiliario y la protección a nuestro trabajo dentro de la operación, en donde nosotros mismos estamos dándoles esta herramienta al consumidor y a nuestro cliente. Ah, perfecto, está buenísimo. Ok, está excelente esa herramienta. Sí, veamos Muchas de qué gracias. manera vamos avanzando y los tenemos al tanto con todo y eso. Ah, perfecto, gracias. A ti, mi Alex. Para la próxima semana ya les damos la noticia sobre los contratos de adhesión y el convenio marco de colaboración. Pues muchas gracias, Alex. Ahorita tengo una pregunta de Axel Gutiérrez que dice, ¿y si hay cláusulas que no aplicarán por el tipo de operación o algún acuerdo específico, se tiene que registrar un nuevo contrato? Sí, así es, Axel. Así es. Por eso lo que mencionábamos, desde un inicio hay que hacer extensivos al propietario los formatos, los contratos de adhesión que tenemos para saber si se va a poder trabajar con ellos y con anticipación, en caso de que se vea que no se va a poder cubrir la operación en específico, desde ese momento hacer el contrato adecuado con la parte interesada, con el tiempo que se tiene, en lo que se manda hacer el avalúo, si hay un crédito bancario, en lo que se apruebe y se envía para que se realice ya sea el dictamen también o el proyecto arquitectónico ejecutivo. Hay un tiempo que si lo sabemos usar y nos organizamos, pudiéramos llegar a no perder la operación, que ese es el problema de estos contratos de adhesión cuando no cubren con los requisitos para dicha operación, como ya van 2 veces ahorita que mencionan, tanto Axel como Alessio, ¿verdad? Hay que contemplarlo. Y luego mismo Axel dice, en caso dado, un asociado termina su afiliación, se lleva los datos guardados en UPIM, por supuesto.
Y eso también se borra del sistema y firmamos contratos, no tengan ningún problema. La asociación es totalmente neutra, nosotros no nos dedicamos y tenemos en el grupo empresas inmobiliarias para vender, ni mucho menos. Somos una asociación civil sin fines de lucro y la información estará claramente protegida y resguardada para sus intereses y para el interés del gremio y del sector inmobiliario en una mejoría en nuestras condiciones laborales y en la protección para los propietarios y los consumidores, ¿no? A través de la norma hoy también. Diana Verónica López, felicidades, muchas gracias. Jorge y Fernando, muchos beneficios con UPIM. Gracias a ti, Dianita. Y si se firma un adendum al contrato por alguna razón, ¿qué ocurre? Pues ya se sale del contrato de adhesión. El contrato de adhesión no se le puede cambiar nada, absolutamente. Los anexos que ya están contemplados, esos sí son parte. Existen algunos anexos, ¿no? Como los anexos de lo que se pide cuando se refiere a que necesitamos saber cuáles son las vialidades, si cuenta con los servicios federales, a qué distancia se encuentran los distintos servicios, etcétera. Todo esto que están pidiendo vienen en algunos anexos, ¿no? O los anexos en donde dice están los permisos y las licencias, etcétera. Entonces tiene que venir en uno de los anexos, pero adendum como tal, a un cambio al clausulado ya no se permite porque deja de ser un contrato de adhesión. Dice Critia Carduño, muchas gracias por compartir la información. ¿Cómo se va a poder llenar los contratos si están en PDF? Pues bueno, eso, Fer, sería con tu sistema. Ahí realmente sí, a la hora que ingresan los datos y se genera el contrato ya va lleno. O sea, ya les va a llegar su correo electrónico ya totalmente lleno el contrato. Excelente. Sergio Melgar, ¿se va a subir esta grabación? Sí, se la vamos a dar solo a los afiliados. Y el próximo curso sí va a tener costo. Ya sería la cuarta masterclass que le dedicamos a la norma, pero la próxima va a ser taller práctico y con los contratos. Maritza Zuckerman dice, el notario va a exigir ese contrato, entonces no se puede ver nada si no hay un contrato de adhesión. Si se quieren ir directo a escritura a los clientes, ¿qué pasa? Pues entonces ya no estás tú en la intermediación de la operación, ¿no? Cuando es una negociación, aunque en la norma, en el punto 1 de la norma dice que es esta Ley Federal de Protección al Consumidor que se regulará con esta norma, aplica para cualquier persona que intervenga en una operación de compraventa de vivienda en cualquier parte de la República Mexicana. También existen varias cuestiones en donde se señala claramente a participantes dentro de lo que está regulando la normatividad. Uno, los consumidores, que son los compradores para la vivienda nada más en México, nueva o usada. Y dos, los proveedores, y los proveedores que antes nada más eran los constructores, porque esta norma ya existía, los desarrolladores y los fraccionadores, ahora también, como se nos denomina a nosotros, somos los promotores. Entonces, pues de que pueden firmar los ciudadanos entre privados, no debería de haber ningún problema, ¿no? En algunas partes de la norma dice que cualquier persona, y que mientras que utilice un medio de publicidad, y así he visto que hay abogados que de hecho lo interpretan de esa manera. De hecho, me encantaría, porque vi que se conectó un muy buen abogado, amigo mío, Jorge Burguet, que nos digas tú qué opinas de esta parte, independientemente de lo que diga estos renglones en la norma, de que cualquier persona se tiene que adherir, no importa si es o no proveedor, porque eso no lo dice tal cual en esos párrafos. ¿Tú qué opinas al respecto? Y en esta pregunta de Maritza, ¿cuál sería tu respuesta, Jorge? Muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco muchísimo la deferencia. Y pues déjame comentarte lo siguiente. La norma oficial es una norma oficial en la cual no hay una gran distinción entre lo que es un desarrollador y entre lo que es un asesor inmobiliario.
Ese es el gran problema que se genera ahorita en relación con esta norma oficial. No hay una diferencia entre una u otra persona. Quiere decir que las dos personas las trata al igual, entre un desarrollador y un asesor inmobiliario. Si bien es cierto, hay que cumplir con ciertas normas, con ciertas especificaciones, pues hay que cumplir en tener un contrato registrado. Y la misma Ley Federal de Protección al Consumidor nos señala que los contratos registrados y que pretenden modificar, alterar o cambiar alguna cláusula, se entiende por no puesta. Entonces entenderíamos que nuestro contrato registrado, a pesar de tener o que quisiéramos hacer modificaciones o adecuaciones, no lo vamos a poder hacer en el primer contrato de prestación de servicios. Mi sugerencia sería, ¿cómo puedo hacerle para firmar un contrato de prestación de servicios que esté regulado por la Ley Federal de Protección al Consumidor y modificar este? La sugerencia sería, celebren su contrato de prestación de servicios de intermediación registrado ante Profeco por un lado, y por otro lado, hacer un anexo a ese contrato. Entonces, toda modificación que se realice sin anexo directamente al primer contrato, pues se tendrá por no puesta. Ese es mi comentario, mi querido Jorge. Ok, entonces firmamos ese contrato, ese es el que se muestra ante Profeco, pero de manera privada. Mira qué buena solución. Ahora sí hacemos un anexo con las distinciones de los cambios que puedan llegar a necesitarse en la operación, ¿verdad, mi George? Es correcto, esa es la forma como pudiera yo, legal y como abogado, darle una salida, porque la Profeco, dentro de la legislación, no me señala y no me determina que ese contrato no pueda ser alterado o modificado con un anexo. Esa es la situación. Entonces, si puedo hacerlo, lo que no está prohibido está permitido. Ese es un principio general del derecho. Entonces, si está permitido hacer modificaciones o adecuaciones al contrato, pues las puedo hacer con un anexo. Ok, eso correspondiente al contrato de intermediación. ¿Qué pasa cuando el contrato es el contrato de compraventa? Que ahí sí debe tener ojos el notario, porque es el instrumento que se debe utilizar, el mismo contrato de adhesión, que en este caso estamos proponiendo que utilicen el mismo que registremos como asociación, George. Mira, la realidad de las cosas y mi punto de vista muy, muy personal es que la vinculación entre un comprador y un vendedor es la relación entre ellos, que no tiene nada que ver el asesor inmobiliario entre esa relación. Como consecuencia, y creo que ya lo ha reiterado en varias ocasiones el señor Guati Rojo, que fue el director de Profeco, en el sentido de decir, el único contrato que tienen que registrar los asesores inmobiliarios son precisamente el contrato de prestación de servicios de intermediación. En virtud de que la operación de compraventa están vinculados una y otra persona, que serían comprador y vendedor, no está obligado el asesor inmobiliario a hacer uso de eso. ¿Qué podremos hacer nosotros como asesores inmobiliarios? Pues poner a disposición de nuestros clientes, que serían los vendedores, ese contrato que ya tenemos registrado y hacerle la aclaración diciéndole, oye, este es un contrato que nosotros tenemos registrados y que te sugerimos puedas utilizar, pero eso no significa que tengan que utilizarlo. La norma oficial no obliga a que el asesor inmobiliario utilice un contrato de compraventa registrado, ¿de acuerdo? Entonces, mi sugerencia es, pues, hagan la sugerencia del que tienen ustedes un contrato ya previamente registrado, que está la asociación registró ese contrato y que lo pueden utilizar. Pero eso no significa que tendrán que acometerse a esas cláusulas en específico. No, pueden modificarlas o alterarlas, porque les recuerdo que el principio fundamental del derecho es que la voluntad de las partes impera ante todo. Y si entre comprador y vendedor existió ya una negociación, pues esos son los términos que se deberían de establecer. Fíjate que estoy de acuerdo, George. Nosotros, tocayo, siempre hemos trabajado de la mano con ustedes, los abogados,
pero en el marco de la experiencia como profesionales inmobiliarios, cada operación que he realizado a lo largo de mi carrera, como yo creo la mayoría de los compañeros, a la hora de que se lleva a cabo la operación, ¿a quién crees que le piden como una exigencia que entreguemos o un machote o el contrato que normalmente utilizamos, ya sea para el de promesa de compraventa, que ya se había dejado de utilizar porque hubo una polémica diciendo que era lo mismo que el de compraventa, como el contrato de compraventa, bueno, hablando de los que le atañen a la norma, ¿no? Entonces, en este caso, por eso es que la iniciativa de la asociación fue sí protegernos, mencionándonos también y relacionando estos contratos, que en la norma, como bien dices, no hay una distinción entre las responsabilidades de los proveedores, porque ahora proveedores somos también nosotros, pero hay cosas que son obvias, ¿no? Y dentro de esa obviedad, que existe una laguna jurídica, existe, por ejemplo, la cuestión de los anticipos, pero que le correspondería más a un constructor. Aún así, sí nos ha tocado en varias ocasiones que tenemos que recibirlos. Entonces, George, la estamos contemplando, ¿no? Esos artículos que creo son del artículo 6 en adelante, no, del 5, está por el 5, que es uno que habla sobre que debe de haber un recibo en donde se especifique que ese monto será descontado del valor final y que se deberá regresar con un tiempo, si se llega a cancelar, sin ninguna penalización para el consumidor, etcétera. Y como otras cuestiones que menciona la norma, y que ahí sí me queda claro que es para constructores y desarrolladores, de la impermeabilización, los daños estructurales y cualquier otra daño o no dice vicio oculto, dice imperfecto, me parece que pueda llegar a tener Daños estructurales, señor. daños estructurales, impermeabilización o cualquier otra cuestión. Impermeabilización lo marca por 3 años, ¿no? 5 años la estructura y 1 año para cualquier otra cosa. Y eso pues ni modo que nos aplique a nosotros. Está claro que eso es para los constructores, pero sí dice, todos los proveedores deben de inscribir todos sus contratos de adhesión, y la verdad, George, nosotros sí usamos esos contratos, por eso lo registramos, y más vale, como dicen por ahí, prevenir que lamentar, ¿no? Es correcto, insisto, pero el hecho de haber utilizado un contrato que ustedes como asesores inmobiliarios tienen registrado no imposibilita a que entre comprador y vendedor realicen modificaciones a ese contrato y que estas modificaciones o adecuaciones sean válidas. Serán válidas 100% porque, insisto, la relación o la vinculación de ese contrato es entre comprador y vendedor y en nada le perjudica al asesor inmobiliario. Perfecto, entonces estamos preparados de las dos maneras, tenemos nuestras herramientas, y si no pueden cubrir con la operación, por lo menos en lo que corresponde a la operación en sí de la compraventa, ya sea de terreno o de vivienda o de promesa de cualquiera de ellas, vamos a hacer caso a lo que dice Jorge Burguet, que es excelente abogado. Muchas gracias, mi George, por tu contribución y por tus respuestas. Te mando un fuerte abrazo. Disculpa, yo tengo una pregunta, a ver si nos puede ayudar, un ejemplo de esto que está diciendo el abogado. Adelante. Sí, adelante. Mira, si bien la operación está pactada entre vendedor y comprador, ¿qué sucede cuando en medio están dos inmobiliarias, en donde una trae al vendedor y otra al comprador? Se entrega un anticipo, es un caso real, 2 millones de pesos, y de momento, pues ya no encuentran al que vendía. Entonces, quien dio el dinero, por instancia de la inmobiliaria que lleva al cliente, ¿sí? Pues inmediatamente dijo, oye, pues tú me presentaste esta propiedad, me gustó, ya entregué el dinero, ¿y ahora qué pasa? Porque finalmente, hasta el momento de hoy, siguen sin encontrar a la persona que vendió, perdón. Claro, mire, Aquí como se lo toda la mencioné, obligación está para
la inmobiliaria que llevó al cliente, porque al final el cliente no voltea a ver a la otra inmobiliaria, está volteando a preguntarle, a ver, arréglame esta situación, y esta persona o esta inmobiliaria está viendo con la otra, y la otra simplemente se cruza de brazos y dice, pues es que no sabemos qué sucedió. ¿Qué pasa Claro. en eso? Claro, mire. ¿Cómo se resuelve A ver, eso? partimos de la base que el contrato de prestación de servicios de intermediación que Profeco nos puede autorizar el registro, no nos permite recibir más del 5% del valor de la operación de venta como garantía o muestra de seriedad de la operación de venta. Así lo señala nuestro contrato. Entonces, el hecho de haber entregado 2 millones de pesos significa que ya hay una relación de contrato de compraventa entre una persona vendedor y una persona comprador. Así es, y hay una modificación a ese contrato. Perdón, disculpe. O sea, ya no están partiendo de lo que... Ahí ya hay una cláusula especial que aceptaron ambos, el vendedor y el comprador. Y estamos hablando que es la cláusula que se va a anexar como una adenda a ese famoso contrato, en donde solamente dice el 5%, pero estos determinaron, uno aceptaba y otro solicitaba que fueran 2 millones de pesos. Sí, pero entonces ya hay una vinculación entre comprador y vendedor. Y si hay un incumplimiento, el comprador tendría que hacerlo valer legalmente ante las autoridades competentes el cumplimiento de esas obligaciones que pudieran ser vinculadas a un contrato privado de compraventa, el haberlo celebrado. De hecho, eso hizo y se llevó entre los pies a las dos inmobiliarias. Efectivamente, pero ahí ya es una relación, digo, no estamos exentos a que podamos obtener a una persona o que podamos tener a una persona que pretenda defraudar. Contra eso no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que nos resta a nosotros hacer es tratar de hacer nuestro mejor trabajo, poner nuestro mayor empeño y obtener la documentación correspondiente de identificación y todo eso para pretender o reducir el porcentaje de posible fraude que pudiera generarse. Pero, abogado, ¿esa operación se hubiera podido proteger con una mediación por vía de apremio? Una mediación a través de la figura de la jurídica, de la mediación ante el Tribunal Superior de Justicia, sí, claro, por supuesto, celebrarlo y elevar. ¿Sí? Sí, efectivamente, pudiéramos haberlo hecho en ese sentido, se pudiera haber realizado. Precisamente para eso es la figura jurídica de la mediación ante el Tribunal Superior de Justicia. Ok, bueno, porque eso sería como una solución, porque como bien dicen, no estamos exentos, nadie de los asesores, a que haya fraudes, ¿no? Y ahorita, con tanta hambre más. Entonces, yo considero que, de acuerdo a lo que usted comenta, entonces, los contratos, aunque estén registrados, y donde no hay esa situación que indique que no puedas cambiarlos a través de una adenda que incluya, aquí en una adenda bien podría ser ese contrato complementario de apremio, de mediación con vía de apremio para proteger. Es correcto, y de hecho, nada más como breviario cultural y como anuncio, yo tengo una empresa que se llama Contrato Escudo, y esa empresa precisamente no nada más da el servicio de la mediación en los contratos de arrendamiento, sino también en las operaciones de compraventa para darle seguridad, garantía, certeza, tanto a comprador como a vendedor, y que si existe algún incumplimiento, no tengan que agotar todo un procedimiento legal, todo un proceso legal que les va a llevar a entre año y medio, 2 años de litigio, sino que ya con la mediación, uno de nuestros socios de la empresa es mediador por parte del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de la Ciudad de México, y podemos elevar ese convenio a la categoría de cosa juzgada. Efectivamente, como usted lo señala, pudiera haberse celebrado un convenio de mediación, en este caso, y así se resuelve la situación. Sí, porque considero que actualmente en una venta, lo mejor es ya llevar una situación segura, y hoy una seguridad pues se dan a través de esos esquemas que, vamos, sin salir del tema que estamos tratando, cumplimos con la norma, no salimos, pero nos protegemos, porque aquí también entre los asesores es, bueno, ya vendí, por ejemplo, el caso que comento,
aparentemente vendieron, no hay venta, no hay comisiones, no hay nada, y sí hay muchas obligaciones y muchos problemas. Entonces yo creo que aquí, incluso en esa mediación, van a involucrar las dos inmobiliarias, donde se determinan los casos, porque al final alguien sale penalizado y por lo tanto las inmobiliarias pues no podemos estar así como los chinitos mirando. También nosotros llevamos una recuperación de nuestro trabajo a través de ese blindaje. Claro, y gracias a ustedes y gracias a ese estudio que realizan día con día, pues pueden ofrecerles a sus clientes ahora esa figura jurídica de la mediación, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Y efectivamente puede celebrarse esa convenio de mediación. Ok, y nada más una pregunta. Entonces, cualquier persona de nosotros podría usar el contrato tipo de Profeco, o a fuerzas lo tomas el prototipo y lo registras. No es que lo tengan, no es que tengan la obligación de registrarlo o la obligación de utilizarlo. El contrato tipo lo pone ahí Profeco para las personas que quieran usarlo. ¿Quiénes lo van a usar? Por lo que respecta al contrato de compraventa, pues entre comprador y vendedor. Por lo que respecta al contrato de prestación de servicios, entre el asesor inmobiliario y su cliente vendedor. Que pueden ser modificados o alterados, sí, siempre y cuando se hagan los trámites y las gestiones necesarias ante Profeco para hacer las adecuaciones, los cambios, las modificaciones. Para mí se me hace un contrato muy robusto para lo que es 23 hojas, si de por sí tenemos problema. Y digo, yo soy apoderado legal de la empresa Reconocimiento Máximo, que es RIMAX. Si para mí ya es un problema gravísimo firmar un contrato entre 6 y 9 hojas, pues ahora imagínense un contrato de 23 hojas. O sea, me queda claro esa situación y creo que una vez que salga, que ya esté aplicable la norma, que estamos hablando del 19 de septiembre, ya va a tener que haber modificaciones, adecuaciones o aclaraciones al respecto. A ver, seguramente quisiera hacer un punto porque, miren, número uno, como dices, Jorge, y también por eso, pues yo siempre he sabido que estás muy preparado y ahora con esta empresa que contemplas con la mediación. UPIM tiene una dirección de mediación. De hecho, el director de la Barra Nacional de Abogados, que es el colegiado más reconocido por ser el que se sabe que no es corrupto, y sin hablar de otros, y tiene muy buen prestigio, es presidente de nuestra Comisión de Honor y Justicia. Su nombre es Luis Armando Armendáriz y Mungía. Los abogados trabajan de la mano con los mediadores, así es como se debe de realizar, así como lo menciona Jorge con su empresa. Ahora, me permito presentarles, nada más para que se den una idea, de algo que es como para adelantarles lo que ahorita estamos haciendo con nuestros contratos, ¿verdad? El contrato que, no sé si estén viendo ahorita, me fui a la 23ª cláusula, es el de intermediación, es una cláusula de mediación, justamente, y dice así: si una disputa, controversia o reclamación surgiese o se relacionase con este contrato, con el incumplimiento, terminación o validez de este, y si cualquiera de las partes decide que la controversia no puede ser resuelta a través de la discusión directa, las partes, antes de acudir a un proceso judicial, acuerdan en primer lugar solucionar la controversia a través de la mediación, siendo esta un método creado por la cultura de la paz, la cual se deberá realizar ante un mediador privado certificado por cualquier centro de justicia alternativa de cualquiera de las entidades federativas de los Estados Unidos mexicanos. O sea, que tenemos muy claro que antes de llegar a otro tipo de instancias hay que recurrir a la mediación, que además de que tiene fe pública, es la mejor manera en la que se puede resolver una situación en una controversia de cualquier tipo en una relación contractual. Entonces, George, yo estoy contigo, y Catalina, si quieres en otras ocasiones, porque tenemos muchísimas preguntas, ya nos pasamos de la hora, para que podamos participar todos, y te agradezco mucho por tu participación tan valiosa. Alejandro Avilés, abogado también, quiere levantar la mano. Ya, perdón, es que no uso mucho este sistema. Muy bien. Oye, pues muy bien, a Jorge, gracias por tu comentario. La verdad que, pues, efectivamente el tema ese del adendum, o sea, lo que yo quería comentar justo era eso, ¿no? Que,
En caso de que se haga un anexo al contrato registrado por Profeco, pues como bien dice Jorge, tiene validez entre las partes. Entonces, probablemente no va a ser válido para Profeco, pero sí entre las partes. Entonces, ahí lo que tienen las partes es precisamente, pueden acudir ante Profeco, pues la parte que compete a Profeco y lo que está registrado, o bien, si el incumplimiento se dio por lo que viene en el anexo, pues ya podrían ir a la instancia correspondiente, ¿no, Jorge? Eso sería lo que comentaste. Es correcto, es correcto. Ya no requerirían, vamos, la ley es muy clara en el sentido de decir que no puede haber modificaciones o adecuaciones algunas a un contrato de prestación de servicios previamente registrado ante Profeco. ¿Cómo lo podemos hacer? Legalmente los abogados siempre le buscamos salidas a las negativas. ¿Cómo podemos hacerle para poder modificar esa cláusula que las partes no están de acuerdo? Pues primero cumplo con la norma al firmar un contrato que ya tengo registrado, pero en el mismo momento firmo un anexo donde las partes están de acuerdo en modificar única y exclusivamente esa cláusula. Y esa cláusula pues ya no tiene por qué la Profeco aprobármela o no aprobármela, porque si hay un incumplimiento, tendría que hacerlo valer ante los tribunales competentes. Y ante los tribunales competentes imperan la voluntad, el deseo, la intención en que las partes quieran obligarse. Es así los términos. Excelente, George. Exacto, Eso es buenísimo, perfecto. ¿eh? Qué gran conclusión. Seguiremos Sí. trabajando con Alejandro y con Jorge para que nos ayuden con estas partes cuando llegue a haber casos en nuestras operaciones, con las propiedades que podamos llegar a tener que pueda suceder esto, ¿no? Hugo Brauer, amigo, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy, aquí Te veo estoy. levantando Buenas la mano, tardes, Hugo. Jorge. Tienes el micrófono. Qué gusto verlos por aquí. Buenas tardes a todos, gracias por lo que comentan. Y Gracias, muy Jorge, amable. quería preguntarte algo sobre los costos. ¿Cuánto cuesta integrarse a la organización que representas? ¿Y cuánto va a costar para los agremiados el curso que viene sobre este tipo de contratos? Esa pregunta es para mí, George Tocayo. La anualidad que estamos contemplando como monto de recuperación, porque obviamente existen una serie de gastos que ustedes saben se va a incurrir, es de 300 pesos mensuales, incluye el IVA y se paga de un solo pago, son 3,000 pesos más IVA, y les vamos a incluir su página web, que es una garantía de adhesión a la norma, porque en la página web, como les mencioné en un inicio, se requerirán todos los documentos que solicita la NOM en ese expediente que tendrán ustedes guardados en su back office. Es una página web que tendrá back office para subida de documentos y desde el cual también podrán personalizar con el sistema que está lanzando Fernando Rueda Marín el aviso de privacidad que se solicita por ley, así como la política de no discriminación que hay que enviar. Y con esto ya son 3 puntos que son requisito de la norma, ¿no? Tener un portal, hay que tener una dirección fiscal también, eso es un hecho, pero cuando habla de la oficina dice o una u otra, dice o tienes un portal o tienes una página web. Entonces, ya con tener la página web ustedes cumplen, ¿no? Obviamente el agregado como profesionales siempre es poder tener un lugar en donde físicamente puedan atender y mostrar cualquier documentación. Y como les mencionaba, los contratos registrados, para mi punto de vista, yo creo para cualquier abogado, son contradictorios. Por un lado, hay un aviso de privacidad y donde se debe proteger la información. Y por otro lado, en cada una de las cláusulas que están señaladas, se menciona que en un link de una página de internet van a tener la información, que es información sensible de la propiedad, incluyendo licencias, permisos, escritura, nuestro mismo contrato de prestación, que vienen pues los datos sensibles y de contacto o de la información de la propiedad y del propietario, ¿no? Entonces eso cambiamos por completo y ya hablaremos, creo que sería muy bueno se conecten todos el día del curso del taller práctico para que veamos
cosa por cosa de cada uno de los contratos que queremos utilizar y ya hablar del convenio marco colaboración nacional que tenemos en puerta con Profeco. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, amigo. Hasta luego. Bueno, entonces seguimos con las preguntas. El notario va a exigir ese contrato, entonces no se puede vender nada si no hay un contrato de adhesión. Pues para nosotros que aplica la norma como proveedores, y ahora ya habla Jorge, dice que igual y eso lo pueden hacer por fuera. Bueno, mientras que nosotros fuimos parte de la operación, pueden llegar a reclamarnos. Yo recomiendo, y eso también es mi punto de vista particular, ya siendo que relacionamos los contratos unos con otros, que tratemos de utilizar nuestros formatos de trabajo para protegernos y proteger la operación. Sin embargo, si llega a ser que no se puede, como dice Jorge Burguet, pues entonces hagámoslo de la mejor manera, contratando un muy buen abogado, inclusive el mismo, que lo recomiendo ampliamente. Cualquier abogado de la asociación también es muy bueno, y que nos ayuden a que se pueda llevar a cabo la operación sin que nos desprotejamos, porque al final del día, acuérdense que las sanciones van sobre nosotros también, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Luego dice Gabriel Aguilar Cisneros, en la compraventa, si se modifica el clausulado aquí, ¿a quién le corresponde pagar el registro ante Profeco de un nuevo contrato? Pues nosotros, si es de compraventa, ya ahí es lo que decía Jorge, ¿no? Puede ser que ni siquiera esté adherido a la Profeco, pero asegúrate de que quien lo haga te proteja a ti como profesional inmobiliario, para que no después pueda recaer alguna responsabilidad en contra nuestra. Hay que analizarlo y en qué caso, pero sí que lo hagan de la mano con nosotros, porque desde un inicio nosotros llevamos la recabación, el resguardo y la asesoría de una operación en específico con sus particularidades, y nadie más que nosotros, que desde un inicio empezó la operación, va a tener más conocimientos si nos dedicamos bien a proteger la operación de la mano con un abogado para que se lleve de la mejor manera en caso de que no se utilice un contrato que esté adherido. Ese es mi punto de vista y sigo con los demás comentarios. Dice Norma Uranga, los felicito y estoy muy agradecida. Jorge y Fernando, muchas gracias, Norma. Jorge Gámez dice, pero si este anexo no debería exhibirse esa modificación cuando nos lo solicitan, ¿cuál será la diferencia entre el anexo y el convenio modificatorio o adendum? Pues para lo que menciona George Burguet, dice que igual y pueden, a través de la unidad de inspección, decirte, oye, y esto ya se sale del contrato, pues tendrían que irse a un juzgado, y en ese juicio, por lo que menciona mi tocayo Burguet, lo perderían, porque ahí hizo un comentario que lo más importante es lo que acuerdan las partes, no ambas partes, sobre lo que es la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Estoy en lo correcto, tocayo? Efectivamente. Todas las modificaciones o adecuaciones que realicemos a un contrato, cuando son realizadas a través de un anexo, ¿qué quiero decir con eso? Que el primer contrato que se celebre sea el que ya tienen registrado y que van a modificar o adecuar esas cláusulas, la pueden realizar y no tienen convenio, no tienen problema, y esas adecuaciones o esos cambios realizados a ese contrato original son válidos y exigibles entre las partes. Que no significa que no te lo pueda pelear Profeco, pero ya nos dice Jorge que lo van a perder, entonces eso nos puede dar calma y además nos ayuda a que protejamos nuestras operaciones cuando se salen dentro de los marcos jurídicos de nuestros contratos de adhesión, ¿verdad? Así es. Nada más hay que hacer una aclaración. La Profeco es un administrador, es un encargado, un verdadero conciliador. No es una autoridad. Mientras nosotros no manifestemos nuestra conformidad en someternos a un arbitraje que esté vinculado a través de la Profeco, entonces las autoridades competentes para conocer y dirimir cualquier controversia no sería la Profeco, serían los juzgados civiles competentes del lugar donde se encuentra el proceso o donde las partes se sometieron a la jurisdicción y competencia.
y sería Claro. esa autoridad. Entonces, si esa autoridad se hayan hecho cambios o modificaciones, se pueden realizar y de acuerdo a un anexo, pues no tendríamos problema alguno y no correríamos un riesgo de que nos dijeran el día de mañana, oye, esta cláusula no opera porque no es una cláusula que ya fue registrada previamente ante Profeco. Me ¿No? gustaría invitarte, Jorge, a que seas partícipe de la mesa de trabajo que tenemos de PIM con la Profeco, porque existe, no por la Profeco, sino por la Secretaría de Economía, el procedimiento de evaluación y consentimiento, que tú ya lo sabes, que lanzaron unidades de inspección que son entes externos que subcontratan, que actúan de dos maneras. Una, aleatoriamente, y dos, por una queja, que aquí en este medio, como bien sabemos, que es muy competitivo, existe gente que practica y que hace su trabajo de mala fe en ocasiones, ¿no? Tratando de saltarnos, tocándole la puerta directo al cliente, robándonos la comisión, etcétera, y que hoy día seguramente también pudieran llegar a hacer una llamada telefónica y entonces sí tendrías a la Secretaría de Economía, no a la Profeco, a través de estas unidades de inspección, que si no cumples con las normatividades, sí te pueden sancionar. Ahora, si llegas a faltar y que digan que no estás cumpliendo con el contrato de adhesión por tener un adendum, tú ya nos estás mencionando, ¿no? ¿Cómo es que nos pudiéramos defender y quiénes son los que tenemos las de ganar? Creo que eso es lo que estás haciendo claro, ¿no? Es correcto, es correcto. Esa es la determinación en la cual yo estoy haciendo el énfasis. Sí, porque sí existe manera, y eso tampoco lo han dejado claro, de cuántos son las sanciones y por qué. Solo dicen hasta cuánto ascienden, y de lo que yo he leído de algunos portales de despachos jurídicos en lo que nos concierne como promotores en cuanto a asesores inmobiliarios, van de 250,000 hasta 2,5 millones de pesos. O sea, que no es cualquier cosa y hay que estar atentos porque como esto apenas empieza, yo creo que sí va a haber van a haber cambios, adecuaciones y se va a mejorar todo lo que se vea que pues no tiene practicidad y que no aplica, ¿no, George? Es correcta esa apreciación. Pues bueno, entonces tampoco hay que tener tanto miedo y mientras tanto vamos a trabajar como lo menciona Jorge Burguet, que yo creo que es una buena manera de solucionar, y seguimos con las preguntas, si les parece bien. Ya llevamos 1 hora y 15 minutitos, vamos muy bien. Alejandro Avilés tiene la mano levantada, por favor, hermano. No, perdón, se quedó, no tengo nada, pero, continúa. Bueno, es no, adelante, síguele, por favor. Déjala la abajo. No te preocupes, Alex, muy bien, dice Jorge Gámez, que si no, pero si está como anexo no debería exhibirse esa modificación. Pues bueno, para la apreciación de lo que nos menciona Jorge, yo confío en él 100%, se los digo de una vez. Entonces estamos en sus manos en ese sentido. Por lo pronto estamos viendo que no necesariamente, ¿verdad? No deberíamos, pero si lo exhibe el consumidor, ahí sí, y si llegara a haber un problema, probablemente pudiera haber alguna situación que pudiera llegar a ser un conflicto, que ya se vio ahí de qué manera se puede solucionar, ¿no? Entonces dice Axel Gutiérrez. George, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, muy amable, sí. A ver, vamos a analizar primeramente cómo la Profeco se pudiera enterar que estoy utilizando yo un contrato que no está registrado. Primeramente tendría que haber una queja presentada tanto por comprador o vendedor, lo más seguro es que sea el vendedor, de que no se está cumpliendo con las obligaciones contenidas en un contrato de prestación de servicios de intermediación. Esa es la forma como la Profeco se pudiera enterar de que se están utilizando contratos no registrados ante Profeco. Ahora, si yo tengo un contrato registrado ante Profeco, del cual presenté y posteriormente hice un anexo, legalmente hablando, yo estoy cumpliendo con la norma al haber celebrado un contrato de prestación de servicios previamente registrado ante Profeco, aunque ese contrato
Después las partes, por mutuo proto y por consentimiento de las partes, solicitaron la modificación o la adecuación a alguna otra cláusula. Y que quede claro, ahí no puede la Profeco aplicar alguna sanción porque en principio y en base y en inicio yo estoy celebrando un contrato que la Profeco previamente me aprobó y me autorizó. ¿No sería un Ese es mi segundo contrato, George, o sería el mismo? Porque si es el mismo, ya lo estás modificando, deja de ser de adhesión, ¿no? Y se debe No, perdón, utilizar el contrato perdón. de adhesión. Yo celebro, mi primer contrato que celebro es el que tengo registrado. Pero en el mismo momento que estoy celebrando mi contrato de prestación de servicios, celebro un anexo. En anexo que en las partes estamos de acuerdo en que la cláusula 23 o la cláusula 15 o la cláusula 2 no estamos de acuerdo y que se va a modificar en estos otros términos. En principio estoy dando cumplimiento con la norma porque estoy celebrando un contrato que previamente está registrado ante Profeco. Que las partes están modificando o adecuando esa otra cláusula, eso no tiene por qué la Profeco sancionarme. No hay una parte en la norma oficial donde diga, si se hace un cambio en el contrato posterior a la celebración de este como un anexo, ¿tendrá una sanción? No lo dice. ¿Por qué? Pues porque lo que no está prohibido está permitido. ¿Qué quiero decir? Que la misma ley está consciente de que las partes pueden cambiar o modificar sus obligaciones primarias, aunque sea 2 minutos después de haberla celebrado. ¿Sí me expliqué? Sí, pero ya dejaría de ser el contrato de adhesión. Entonces, lo único que yo diría, y eso sí, que ninguna cláusula del anexo se contraponga con lo que estipula la Ley Federal de Protección al Consumidor y que la pueda anular o tratar de modificar, ¿no? O sea, que no vaya en contra de lo que solicita la norma, eso de entrada. Es correcto, y yo añadiría, decir, no cambien ninguna cláusula en el primer contrato que celebren de prestación de servicios, no se modifique ninguna cláusula. El mismo contrato que ustedes tienen registrado, utilícenlo. Y ya si quieren cambiarlo, háganlo con anexos. Esa es la realidad. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Seguimos con las preguntas, que hay un buen. Sería un beneficio adicional por ser nuestros clientes, claro, ¿no? El hecho de que les demos los contratos. Y les digo, en los contratos que estamos nosotros registrando, están relacionados completamente con la intermediación. Hay cosas que sí son rellenables, ¿no? Como por ejemplo el tipo de la propiedad, etcétera, nuestra participación e involucramiento, en el cómo nos protegemos también para en el caso de una de las leyes federales de protección al consumidor, que es la 56 y que se menciona en el 84 en la norma, que es que el contrato no es perfeccionable o como dice George, hasta el día tienen un determinado número de días y se puede en 5 días hábiles echar para atrás sin ningún motivo en particular y cancelar la operación a pesar de ya haber recibido el enganche, ¿no? Es correcto, hay una cláusula de rescisión, de contrato. Entonces, imagínense ese tipo de cosas. Ahora, si antes decían, no, entre el plato y la boca se te cae la sopa, ahora no, ahora espérate 10 días naturales o 5 días hábiles y no te gastes el dinero porque a lo mejor tienes que regresarlo, ¿no? Y lo mismo hay que asesorar a nuestros clientes, porque ya por ley, y eso debe de estar en nuestro contrato de intermediación, también por eso están más largos los contratos, debemos hacerlo externarlo, y explicarle al consumidor que así tiene su derecho, que está en su derecho poder cancelarlo de esta manera en la operación, ¿no? Y la carta poder también que debemos hacer extensa, etcétera, una serie de cosas que, pues por eso están tan largos los contratos de adhesión, porque son muchas cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero estaría buenísimo, Jorge, que te unas al taller y que pues puedas contribuir también y ver lo que
les vamos a exponer de lo que se realizó en cuanto a todos estos formatos de trabajo que nos solicita la ley a través de la Profeco. Bueno, Cuenta seguimos. con ello, Jorge, cuenta con ello. Gracias, tocayo. Dice Jorge Gámez, pero si está como anexo, eso ya. Axel Gutiérrez, ya. Ana Laura Cárdenas, en Morelos solo contratos de compraventa los elaboran los notarios. Ok, mis reservas para ese comentario. Gracias por tu participación. Alejandro Ori Velázquez, entonces no debemos registrar más que el contrato de intermediación. En la NOM prevé que el contrato de adhesión de compraventa es entre el proveedor y el consumidor, no vendedor y consumidor o comprador. Claro, y por eso es que también se menciona, ¿no? No hay una distinción entre proveedor, para lo que somos los proveedores ante la ley, que son fraccionadores, desarrolladores, constructores y promotores, que ahora somos también nosotros, y ante eso, pues hay que estar preparados y más vale prevenir, y por eso los hicimos así, y ya los tenemos listos y bastante bien, ¿no? Dice Axel, ok, eso es buen punto, porque nos deja fuera de alguna inconsistencia o incumplimiento, ¿verdad? Muy bien, Axel. Alejandro Ori Velasco, ¿podrían dar los datos del despacho de mediación? Sí, claro que sí. George, si puedes poner en el chat tus datos. En la asociación tenemos una dirección de mediación, el socio de Jorge también es, entonces puedes ponerte en contacto con Héctor Bazáñez. Héctor, si puedes poner también los datos para que te contacten, sería muy bueno, ¿no? Te agradecería. Con gusto, si me hacen nada más una búsqueda en las páginas de internet, que pongan contrato escudo, van a aparecer mi página de internet y van a aparecer ahí los datos y dónde pueden contactarnos, y les va directo a la página de WhatsApp o de correo electrónico, y estoy a la orden. Exactamente. Y dice Axel Gutiérrez, 37 páginas, sí, la verdad sí, pero de ahí échate 7 anexos, ¿no? Porque, bueno, pues ahorita lo podré abrir, pero son anexos en donde vienen los plazos de las partes, anexos, la carta de derecho del consumidor, los avisos de privacidad, tienes muchas hojas que son rellenos de los que te está pidiendo la norma, ¿no? Las notificaciones entre las partes que se deben de poner ahí con un enlistado, bueno, en fin, hay muchas hojas que son hasta recuadros en donde se debe de explicar, por ejemplo, en 3 hojas, los derechos y las obligaciones del consumidor, los derechos y las obligaciones del profesional inmobiliario. Por eso está tan largo, ¿eh? No crean que es una Biblia, pero sí debemos de protegernos y considerar cada punto de la norma. No podemos hacer un contrato ya de 4 hojas porque no cabe todo lo que se solicita. Ahorita ya tenemos mucha más responsabilidad en nuestros hombros, cosa que es buena para los que estamos dispuestos y somos profesionales, ya que todos los coyotes y la gente que no tiene la preparación, el tiempo, la disposición, las ganas o el interés de sumergirse en la norma y dar una capacitación adecuada, dedicarle el tiempo que se requiere, pues se van quedando fuera y el mercado se empieza a hacer más grande para nosotros, que los profesionales empezaremos a sobresalir por nuestro servicio, por nuestra capacitación y preparación, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí es muy bueno todo esto. Dice Elizabeth Guevara, buena tarde, da lo mismo ser persona física independiente o persona moral, dice SASB, no solamente es SASB para ser persona moral, y sí da lo mismo, hay 2 tipos de contrato y contemplan distintas partes en el mismo contrato para la cuestión de la personalización, ¿verdad? En donde se debe de poner la información del representante legal, etcétera, ¿no? El RFC también que le corresponde, pero también el del mismo representante, etcétera. Después, Axel Gutiérrez dice, entonces el proceso es firmar lo aceptado por la autoridad y en caso de requerirlo, firmar un anexo modificatorio de alguna de las partes. Es la recomendación de Jorge Burguet. Yo ya les digo, confío mucho en él y hasta ahorita, pues en eso estamos, ¿no? Igual y sería bueno tener una plática ahí. Vamos a través de Alejandro Avilés, a hablar con Alfonso Guati. Vamos a tratar de dar una plática con Alfonso Guati. Perdón, Jorge, ¿puedes repetir la recomendación de Jorge? La recomendación de Jorge es
el proceso es firmarlo aceptado por la autoridad y en caso de requerirlo, firmar un anexo modificatorio de alguna de las partes. Pero allá hablamos de algo, Clau, que no debe de contraponerse con ningún punto de la norma 247, porque ahí sí yo creo que si de por sí puede ser que tengas una queja y que en la queja te puedan llegar a decir, esto ya no es un contrato de adhesión y que pueda haber una controversia, mucho peor si en el anexo tú pones algo que vaya en contra de la norma, ¿no? No entiendo. O sea, un convenio modificatorio, anexo conforme a la norma. Ok. A la norma. Muchas gracias. A ti, Clau. Gabriel Herrera, ¿nos podrán enviar los costos? Por favor, manda los mensajes, Gabriela, no sabemos a qué costos te refieres. Héctor Bazáñez, allá puso, por favor, ahí está, chéquenlo, y si soy Héctor Bazáñez, encargado de afiliaciones, mi contacto, anoten teléfono de Héctor, 55, ¿tienen con qué anotar? 35, 22, 43, 75, y lo pego abajo en la plática al final, y seguimos con las preguntas. Considero no es necesaria la información de la propiedad en la página. Yo también opino lo mismo, y la información sensible, los documentos, todo lo que viene en los contratos tipos que están en la Profeco, léanlos. Nosotros lo contemplamos con un correo que designará el consumidor y no así abriéndolo al público en general, porque se contrapone con el mismo aviso de privacidad, ¿no? Hay una parte en el contrato, bueno, luego platicamos de los contratos, si no nos vamos a clavar mucho, pero por favor métanse al próximo curso. Catalina Galván, ¿podemos llevar nuestro expediente nube sin que sea entregado? Me interesan los datos del abogado Jorge. Por favor, Jorge, pon tus datos aquí en el chat para que todos te puedan anotar, ¿no? 5 días para el perfeccionamiento del contrato. Sí, nada, que son naturales, mi Axel. Entonces, calcúlale 10 y eso también avísale a tu cliente, el propietario, por lo mismo, ¿no? De que se pueden gastar ese dinero. Y otra cosa, en nuestro contrato, sí contemplamos que podamos protegernos, es decir, en cuanto a viáticos, gastos administrativos, todo lo que ya se realizó, que se contemple una parte. Ya la hablaremos con base a la ley y dentro de los formatos que ya realizamos para adherir en la Profeco. Y eso fue todo el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo por ser partícipes de esta masterclass y que estén proactivos, colaborando con sus preguntas, siendo partícipes, y les deseo una excelente tarde. Si alguien más tiene alguna pregunta, ahorita es momento, o callen para siempre. Jorge, nada más te comenté, ya te puse ahí en el chat mis datos de dirección y teléfonos. Una pregunta nada más. Con las condiciones actuales de la norma, ¿los particulares podrán vender solitos por su cuenta o requerirán a fuerzas de una inmobiliaria? De acuerdo a cómo está la norma, las personas que pretendan vender solitos, pero sin que realicen promoción o publicidad en páginas de internet, lo pueden hacer sin incurrir en una violación a la norma. Pero desde el momento que una persona particular haga la promoción o la publicidad en medios de internet o cosas similares, periódico y demás, entonces ya entra dentro de la norma porque es un promotor de venta y tendría que cumplir con las disposiciones. Entonces, eso sería una situación que nosotros podemos hacer hincapié con cada una de las personas que puedan vender para evitarse problemas. Digamos que es un aliciente para todos los asesores el hecho de hacer hincapié en esa información para que ellos no crean que sigue siendo igual que siempre, el que me evito a la inmobiliaria y yo soy promotor de mi propia casa, ¿no? Es correcto, es una muy buen argumento que podrá hacerse valer ante las personas que pretenden vender en forma directa, ¿no? Si vas a hacerlo, pues vas a tener que cumplir con la norma y vas a tener primero que empaparte en lo que es la norma y después hacer la promoción y la publicidad y todo esto, ¿no? Y la publicidad que cumpla con los requisitos y establecimientos que la misma norma señala. Ese es un muy buen argumento que se puede hacer para poder seguir captando mayores clientes. Le agradezco mucho, licenciado. Muy, muy amable. Gracias. De que al contrario, estoy a la orden.
Bueno, Alejandro, creo que eres el último, hermanito. Sí, ya, perdón. Ahora sí, respecto a ese punto, así es. O sea, de hecho, ahí está grabado Alfonso en un foro, que lo entrevistaron y dicen que precisamente cuando se hace una oferta pública, o sea, una persona física, el de trato directo, con que pongas tu lona, ya te aplica la NOM, o sea, como persona física que estás queriendo vender tu inmueble sin la intervención de una inmobiliaria, en el momento que tú pones la lona de se vende, ya estás haciendo una oferta pública y te aplica la NOM y tienes que cumplir con toda la NOM, registro de contratos, bla, 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 lo que todos sabemos, ¿no? Y luego quería comentarle a Jorge que efectivamente, fíjense en la norma en el punto 6 de los contratos de adhesión, en el 6.6 y en la fracción primera, dice, la 6.6 dice cláusulas que no pueden ser incluidas en los contratos de adhesión y que pudiera afectar su validez. Y la fracción 1 dice que permitan modificar de manera unilateral los términos y condiciones de la contratación, salvo cuando implique una reducción del precio en un beneficio al consumidor. Ahí está lo que decía Jorge. Entonces, si de manera bilateral, o sea, si las partes están de acuerdo y hacen una modificación, no va contra la norma, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves? Es correcto esa apreciación. Te agradezco muchísimo la aclaración y aparte la fundamentación que está señalando. Muy bien, gracias. Pues qué mejor. Así quedamos protegidos. Les agradezco mucho. Dice Alessio, que es lo que decía, que sea voluntad de las partes, que no deberían tener problema. Pues entonces, excelente. Que se haga a través de los anexos, mientras que no se contraponga nada de la norma. Y así cerramos esta masterclass muy nutritiva. Muchísimas gracias otra vez y les deseo muy bonita tarde, muy bonito fin de semana a todos y cada uno de ustedes. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Un saludo, muchas gracias. Excelente fin de semana. Muchas gracias, excelente. Gracias, éxito.